En el siguiente video estaremos tratando los planes económicos implementados durante la dictadura, más específicamente los planes creados por Martínez de Hoz. También detallaremos los planes y decisiones económicas implementadas durante el gobierno de Alfonsín y los de Menem. Los temas más populares a tratar son la plata dulce, el Plan Austral y el 1 a 1, entre otros. A partir de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas Argentinas instalan en el país un régimen de terrorismo de Estado. El secuestro, la tortura y el asesinato de ciudadanos civiles es usado por los miembros de la Junta Militar como herramienta principal para imponer su plan de gobierno, que incluye una profunda transformación política, especialmente económica. José Alfredo Martínez de Hoz fue un político, economista, abogado y profesor universitario argentino que participó como ministro de Economía de la dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, entre 1976 y 1981. Se lo considera un representante del liberalismo económico y el neoliberalismo a ultranza en la historia argentina. En los últimos días de marzo de 1976, el presidente Videla designa como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, un empresario y economista liberal, presidente del grupo Asindar. Bueno, el proceso de Martínez de Hoz. En lo personal, no lo viví, no lo experimenté, porque nací en el año 75, Martínez de Hoz asume como ministro de Economía en el 76, pero sí hay un relato que sucede de mi experiencia como lector asiduo de textos históricos de la historia argentina, y sin duda forma parte del entramado de mi vida, las situaciones que se van generando en el ámbito nacional. Todas las políticas neoliberales comenzadas a partir de la dictadura militar aparejaron o trajeron consigo procesos de desindustrialización, una atadura a cierto sistema financiero, que son capitales especulativos que entran y salen del país en función solo de sus intereses inmediatos. En la microhistoria, es decir, en la historia personal, en la historia de mi familia, está todo ligado en función de la historia nacional, ¿no? En principio hubo un periodo de cierta aparente estabilidad, yo lo veo el relato que hacen mis padres, y después evidentemente con toda una dinámica económica negativa, inflación, falta de valor de la moneda, desindustrialización, trae aparejado, aunque vos tengas buenos momentos, después cuando uno evalúa el ciclo, evidentemente el ciclo no es bueno. Para Martínez de Hoz hay dos grandes males que impiden el desarrollo del país. Una clase obrera demasiado demandante, indisciplinada, protegida por sindicatos con mucha influencia, y una industria nacional, según él, ineficiente y poco competitiva, que depende del mercado interno del subsidio estatal. Para Martínez de Hoz hay que dejar a la economía argentina totalmente librada a los designios del mercado y el capital especulativo. El 2 de septiembre de 1976, el ministro de Economía presentó el Plan Económico, que tenía como objetivo explicitado detener la inflación y estimular la inversión extranjera. Se inició una reducción arancelaria que llegó a su máximo nivel en 1978, con la finalidad expresada de incrementar la competitividad de la economía argentina y promover sus ventajas naturales. El resultado fue un proceso de importaciones masivas y un efecto desastroso sobre la industria. El denominado Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía apunta a reducir el déficit fiscal y controlar la inflación. Pero las medidas de tinte neoliberal terminarán provocando la destrucción del Estado industrialista e interventor. Corresponde asumir la responsabilidad del Ministerio de Economía de la Nación en el curso de una de las peores crisis económicas que ha padecido nuestro país, quizás la peor. Para revertir la situación actual en el menor plazo posible, todos los argentinos, sin distinción, deberán poner su esfuerzo
y realizar su contribución. El gobierno militar tomó una serie de medidas de estabilización para controlar la inflación, reducir el déficit fiscal y equilibrar el sector externo. Las medidas fueron la devaluación de la moneda, la reducción del déficit del sector público, congelando los salarios, y el financiamiento externo. Todo esto fue apoyado por el Fondo Monetario Internacional y la banca privada extranjera. Se suspendieron, además, el derecho a huelga y la participación de los asalariados en el PBI. Se eliminan las retenciones a la exportación de productos agropecuarios. El país deja de recaudar millones de dólares en impuestos. También se promueve la reducción de aranceles a las importaciones. Los productos extranjeros comienzan a ingresar al país sin restricción. En este contexto, miles de medianas y pequeñas empresas deben cerrar al no sobrevivir en las nuevas condiciones impuestas. Por otra parte, se libera el mercado cambiario y financiero. Esto provocará un fuerte déficit fiscal. Esto, bueno, obviamente fue uno de los talones de Aquiles de la dictadura militar, ¿no? Esta gran política neoliberal, que la única manera de imponerla era en función de una fuerte represión interna y la imposibilidad de los sectores organizados, obreros, estudiantes, sindicatos, etcétera, de poder reaccionar, porque bueno, la represión fue feroz, pero digamos, este periodo de neoliberalismo profundo económico, endeudamiento, desindustrialización, patria financiera, bicicleta económica, etcétera, sumado a la represión, hace que la dictadura militar sea el periodo probablemente más oscuro y terrible de nuestra historia reciente, porque si bien han pasado 40 años, para muchos, inclusive para ustedes, jóvenes, parece muy lejano, forma parte del pulso que actualmente nos administra en nuestra realidad. Y en función de después, todo lo que fue el declive de la economía nacional y la cultura nacional aparejado ahí. Una de las principales metas del plan es acabar con la inflación. No más emisión monetaria por parte del Estado es la respuesta a este problema. A partir de 1977, empresas privadas, pequeños comerciantes y hasta ciudadanos comunes se vuelcan al juego de la especulación, que produce abundantes ganancias a corto plazo, pero que tiene un efecto negativo sobre la estructura productiva del país. En este contexto de fuerte crisis económica y de reacciones críticas y opositoras por parte de numerosos sectores de la sociedad civil, en marzo de 1981, Jorge Rafael Videla fue reemplazado por el general Roberto Viola. Martínez de Hoz dejó el Ministerio de Economía con una deuda externa que ascendió a 40.000 millones de dólares y fue reemplazado por Lorenzo Sigot. Asumía Videla, Martínez de Hoz era poco menos que desconocido para la opinión pública. Ahí apareció Baldini en una de las imágenes y va a aparecer de nuevo porque está acá en el estudio. Sí, y los dólares abundaban, todo se pagaba en dólares, todo valía $1 millón, las cocheras, las casas, los departamentos, Punta del Este. Sí, ojo. Otra de las metas económicas de la Junta Militar es la reducción del gasto estatal. Pero salvo por una serie de despidos masivos en la administración pública, el Estado argentino, lejos de achicar su gasto, lo aumenta. Tablita. El cóctel provocaría con los años una nueva indigestión a la descompuesta economía argentina. En 1978 se estableció una pauta cambiaria conocida como la tablita que determinaba la devaluación mensual del peso. Su objetivo era controlar la inflación, pero esto no se logró y en cambio se fomentó la especulación con masa de dinero colocada a corto plazo.
Una frase habitual era la plata dulce, haciendo alusión al periodo de prosperidad artificial y especulación. Pero en 1978, el Estado argentino lleva a cabo su maniobra de propaganda más cara y efectiva. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo. Pero por sobre todas las cosas es un hecho también político. Para fines de 1978, el éxito deportivo de la selección nacional, sumado al furor de la especulación financiera, la famosa plata dulce, generan una ola de confianza y aprobación hacia las políticas del gobierno. Ahora también, Estamos hablando de $1 millón de hace 20 años, que era una fortuna, 4 o 5 millones de ahora. ahora. Había billete bueno, después se llegó al billete de $1 millón, pero eso fue avanzando por la inflación. Escúchame, el mundo era barato para los argentinos, era el DM2, era el ir afuera, dos caseteras, 2 televisores color, empezaba en el año 80. Sí, mirá el Mundial, costó unos manguitos también. Más de 800 millones de dólares. Sí. O sea, nadie se preguntó de dónde sale esta plata. Mirá fábrica. En el plano de la política internacional, Argentina recibió la adhesión de los países de América Latina y del movimiento de países no alineados, pero quedó aislada de las potencias occidentales y el intento de conseguir el apoyo de la URSS también fracasó. El 14 de junio de 1982, el mando militar argentino en Malvinas se rindió ante los jefes británicos y empezaba así el fin de la dictadura militar. Las relaciones entre Argentina y los Estados Unidos atravesaron 2 etapas. En la primera, el gobierno de Estados Unidos estaba en manos de James Carter, quien era del Partido Demócrata e hizo que los derechos humanos sea una de las prioridades en América Latina. Esto provocó conflictos con Argentina, ya que éste los violaba. Luego, cuando Reagan reemplaza a Carter, este busca aliados y se alinea con Galtieri, quien apoyaba la política exterior norteamericana y la intervención militar en América Central. Estados Unidos levantó las sanciones que habían sido impuestas por Carter y por esto Galtieri pensó que sería neutral frente al conflicto con Gran Bretaña. Una de las consecuencias principales fue la descomposición inmediata del gobierno militar. Galtieri renunció, la Marina y la Fuerza Aérea se retiraron de la Junta y el nuevo comandante en jefe del ejército designó un nuevo presidente, el general Reinaldo Vignone. El gobierno militar, al estar tan mal parado, no le quedó más remedio que llamar a elecciones, donde ganó Ricardo Alfonsín, por parte del Partido Radicalista, con el 51,7%, contra Ítalo Luder, que tuvo el 40,1% por el Partido Justicialista. Alfonsín asume la presidencia el 10 de diciembre de 1983. La Comisión Internacional sobre la Desaparición de Personas, llamada por sus siglas CONADEP, fue creada por el nuevo gobierno en 1983 para aclarar e investigar la desaparición forzada de personas durante la dictadura y dando origen al informe Nunca Más, publicado en 1984, donde se estimó que hubo alrededor de 8.960 desaparecidos y exiliados, y los secuestrados eran llevados a centros clandestinos donde eran humillados, torturados y mantenidos en condiciones infrahumanas por las Fuerzas Armadas y oficiales de seguridad. Los más capturados fueron obreros, con el 30,2%, estudiantes, con el 21%, empleados, con el 17,9%, seguido por profesionales, docentes, amas de casa, conscriptos de seguridad, periodistas, artistas y religiosos. ¿Considera usted que Alfonsín cumplió con todo o la mayoría de lo prometido en su campaña en cuanto a lo económico? Yo lo que me acuerdo es que, Alfonsín fue el primer gobierno democrático después de la dictadura. Fue una época muy difícil. En su propuesta de gobierno se había ganado el justicialismo, era el UCR, le ganó por 50% a Ítalo Luder, y toda la propuesta económica de él fue mala, fue un gobierno malo económicamente desde el punto de vista económico. Fue mejor en la parte de los derechos humanos, que inició el juicio de todos los militares, y en la parte económica fue muy malo porque cambió la moneda. En el 86, 85 cambió la moneda por el plan austral. El plan austral no se sostuvo, hubo una hiperinflación, no llegó a su mandato, el mandato era de 6 años, terminó antes por una inflación aproximadamente del 5.000% anual. Era catastrófico económicamente. Alfonsín encuentra al Estado sumergido en una deuda pública que ascendía a los 45.000 millones de dólares, contraídos en su mayoría por el gobierno de facto desde 1976. Estimaciones del Banco Mundial indican que la deuda se utilizó de la manera siguiente:
44% para financiamiento de la evasión de capitales por parte de agentes privados, nacionales e internacionales, 33% para el pago de intereses a la banca extranjera y 23% destinados a la compra de armamento y otras importaciones no registradas. Resulta difícil entender cómo un país se endeuda para fugar capitales, sin embargo, fue así. Como el saldo de la balanza comercial no era suficiente para proveer de dólares a los grupos económicos en la medida que ellos lo requerían, se procedió al endeudamiento de las empresas públicas, que luego serían rematadas argumentando la ineficiencia de las mismas. ¿Se vio beneficiado o afectado durante este periodo? Todos nos vimos afectados, toda la parte de la clase, sobre todo la clase media, se vio muy afectada porque era una cosa que no había precios, era una corrida permanente de pagar un kilo de pan a la mañana a 10 australes y a la tarde pagarlo 15 o no te vendían. No había falta de insumos, había un montón de cosas. ¿Su situación económica cambió después de su gobierno? Después del gobierno de Alfonsín vino Menem, otra vez, digamos, volvió a suceder un plan, digamos, cambio de moneda y la dolarización de 1 a 1, en su primer momento se trató de hacer, la cual se vivió mejor, pero digamos, en definitiva siempre fueron problemas económicos, siempre lo que le sucedió a Argentina fueron problemas financieramente económicos. ¿Considera usted que las políticas económicas generaron un avance o un retroceso en la historia argentina? Siempre fueron más retroceso que avance. Asfixiado por la falta de reservas, el gobierno comienza a emitir bonos, aumentando aún más la deuda del Estado. Por otro lado, la CGT, liderada por Saúl Ubaldini, continúa con su campaña de huelgas generales que desgastan aún más la imagen del presidente. Bueno, yo voté al doctor Raúl Alfonsín en el año 1983. Realmente fue un hombre que no me defraudó con sus promesas de campaña. Prometió que iba a combatir a las Fuerzas Armadas, a los militares, y lo hizo. No me sentí en absoluto defraudada, si bien es cierto que fue un gobierno de muchos conflictos, tenía en contra a los sindicatos, la CGT todo el tiempo le hacía paros, además fue una época de mucha fuga de capitales, no solo capitales del extranjero, sino los propios capitales del país. Hubo mucha inflación, la hiperinflación fue un problema gravísimo que tuvo que enfrentar el gobierno, con el ministro de Economía, que en ese momento, si mal no recuerdo, era Greensburg. Plantearon el plan austral, que se convirtió el peso en australes. Eso provocó una hiperinflación enorme, hubo desabastecimiento, todos los días había, yo eso lo recuerdo bien, todos los días había remarcación de precios. Era la época en que uno quería ir a comprar un paquete de pañales y hoy lo compraba a 5 pesos y a los 10 minutos iba y estaba a 7 pesos. También se implementó el plan el plan PAN, que era para la gente pobre. Se le entregaba todos los meses una caja a la gente que contenía alimentos perecederos. En realidad, de lo que puedo decir de Alfonsín es que el día que murió sentí que había muerto un hombre con ética, con responsabilidad, que nunca había traicionado sus ideales y que gracias a él hoy vivimos en democracia. Frente a este escenario, el gobierno elabora una estrategia de salvataje cuyo objetivo principal es lograr un mínimo control de la economía hasta llegar a la fecha de las elecciones. Es así que en agosto de 1988 se pone en marcha el Plan Primavera. Con este plan, el Estado busca regular el precio del dólar, estableciendo un doble juego cambiario, al tiempo que intenta un acuerdo entre obreros y empresarios para congelar precios y salarios. En los primeros meses de 1989, la inflación no da tregua y el Banco Mundial suspende temporalmente la ayuda a Argentina. Mientras el índice de pobreza aumenta vertiginosamente y el costo de vida arrasa los sueldos de los trabajadores, el ministro Zurruil renuncia.
La cuestión económica era extremadamente grave y condicionó las políticas de gobierno. La inflación se había acelerado desde mediados de 1982. Junto con el déficit fiscal y la deuda externa que seguía creciendo, constituía la parte más visible del problema. El Estado había asumido la deuda en dólares de los particulares, cargando con el pago de unos servicios que insumían una buena parte de sus ingresos. Esas cuestiones se refinanciaban gracias al FMI, que a cambio presionaba al gobierno para que adoptara políticas que priorizaran la capacidad de pago. Para el año 1985 se anunció el Plan Austral. Este contenía las siguientes medidas. En primer lugar, la devaluación de la moneda en un 11%. En segundo lugar, el aumento de las tarifas, precios y tributos, provocando un aumento de los ingresos al sector público. En tercer lugar, la implementación de una tabla de desaguio para corregir las obligaciones y deudas de la distorsión monetaria. En cuarto lugar, la sustitución de la unidad monetaria vigente por el austral con una paridad de 1 de 1000. En quinto lugar, se congelaron los salarios y los precios de los bienes y servicios. Y en sexto lugar, se adoptaron controles en materia de contención del gasto. Llegado mayo de 1989, el gobierno de Alfonsín recibe ataques de todos los frentes. En Estados Unidos, el nuevo presidente, George Bush, aumenta la presión financiera sobre el Estado argentino, intimándolo a cumplir con los pagos de la deuda externa. Al mismo tiempo, dentro del país, las grandes empresas retienen sus divisas, la clase media compra dólares y las clases bajas a duras penas pueden comprar alimentos. En este contexto, el 14 de mayo de 1989 se celebran las elecciones presidenciales. Luego de viajar por todo el país prometiendo revolución productiva y salariazo, el candidato del peronismo, Carlos Saúl Menem, se impone por el 49% de los votos a la fórmula radical Eduardo Angelós, Juan Manuel Casela. Derrotado en las urnas y con la economía fuera de control, el gobierno de Alfonsín poco puede hacer para detener la inflación, que crece a más del 100% mensual. 2 días después de las elecciones, la situación social estalla. Durante un mes, los saqueos a supermercados ganan las primeras planas de los diarios y las pantallas de televisión. A esta altura, el poder político de Alfonsín es mínimo y muchos dudan que su gobierno pueda llegar al 10 de diciembre. Junio de 1989 comienza en medio de grandes complicaciones. Con un 114% de inflación mensual y el país bajo estado de sitio, el gobierno radical se dispone a pactar con el presidente electo del peronismo. A cambio de que éste tome anticipadamente el poder, el radicalismo se compromete a votar todas las leyes necesarias para hacer frente a la crisis. Finalmente, el 8 de julio de 1989, 5 meses antes de la fecha estipulada para el inicio de su mandato, Carlos Menem asume como presidente. A comienzos de 1983, Argentina atraviesa una aguda crisis económica y social. Más de 7 años de dictadura dejan un país empobrecido, endeudado y dependiente de los organismos de crédito internacional, con su aparato productivo destruido y la mayor parte del capital concentrado en unas pocas manos. El endeudamiento progresivo y la destrucción sistemática del Estado acentúan la crisis política del gobierno militar y lo arrastran al borde del abismo.
Mientras la dictadura más sangrienta de la historia argentina inicia su salida del poder, el rumbo económico del mundo cambia. En octubre de 1983 triunfa en las elecciones presidenciales Raúl Ricardo Alfonsín, candidato por la Unión Cívica Radical. El nuevo presidente se enfrenta a un agudo cuadro de crisis que le deja muy poco margen de maniobra. En sus primeros meses de gestión vuelca todos sus esfuerzos a la búsqueda de consenso político y la restauración de las instituciones democráticas. Mientras tanto, la economía sigue actuando como una bomba de tiempo. Durante 1984, su ministro de Economía, Bernardo Greenspun, intenta llevar a cabo una política medianamente distribucionista que alivie la grave situación social que había dejado la dictadura. Pero con el pasar de los meses la inflación aumenta y los salarios caen. La figura del ministro, que no era bien vista por los sectores del poder financiero, también comienza a ser cuestionada por la opinión pública. En febrero de 1985, la crisis se dispara y Alfonsín reemplaza a Greenspun por Juan Vital Zurruil. Con el propósito de frenar la inflación y aumentar la recaudación fiscal, el nuevo ministro implementa una versión moderada del plan de reforma del Estado, impulsado por el consenso de Washington, al que bautiza Plan Austral. El nuevo signo monetario se llamará Austral. El nuevo programa incluye un fuerte ajuste del gasto estatal, la instauración de precios fijos y la creación de una nueva moneda. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Para hacerlo simple, elimine 3 ceros de los pesos actuales. Ejemplo, 10.000 pesos igual 10 australes. 5.000 pesos igual 5 australes. 1.000 pesos. Este plan tiene un éxito inmediato. La inflación se detiene y las exportaciones aumentan, por lo que la recaudación fiscal crece y el Tesoro Nacional recupera su volumen de reservas. Por unos meses la tormenta económica se calma. Respaldado por la marcha del Plan Austral y por sus logros políticos recientes, como el juicio a las juntas y la resolución del conflicto por el canal de Beagle, el radicalismo comienza a proyectarse para las elecciones de 1989. Pero a mediados de 1986, las presiones reaparecen. Los empresarios comienzan a exigir aumentos en los precios, al tiempo que los sindicatos reclaman un incremento en los muy desvalorizados salarios. El gobierno cede y la inflación retoma su curva ascendente. Mientras tanto, los precios de los productos argentinos de exportación caen en picada. La deuda externa crece y los acreedores presionan al gobierno para que cumpla con el cronograma de pagos. Agobiado por las obligaciones, en 1987 el gobierno de Alfonsín realiza un intento de reforma del Estado que incluye la privatización de varias empresas públicas. Pero su proyecto encuentra la oposición tenaz del peronismo y el rechazo masivo de la opinión pública. Como última medida, el presidente del momento, Raúl Alfonsín, decide lanzar el Plan Primavera. Este fue un plan económico ortodoxo que intentó estabilizar la economía argentina. Fue lanzado en agosto de 1988, concebido con el propósito de evitar el estallido hiperinflacionario antes de las elecciones presidenciales de mayo de 1989. Se comenzó con el incremento de los precios, que en enero habían tenido el incremento del 9%, pero en mayo estos habían trepado hasta el 80%. También tuvo que ver la cotización del dólar, esta se multiplicó. El mercado comenzó a descontrolarse. Hubo múltiples y constantes feriados bancarios, se remarcaba a diario los precios y también hubo desabastecimiento. Debido al gran fracaso de todos los planes económicos propuestos por el ministro Alfonsín, este presentó su renuncia en marzo de 1989. En las elecciones presidenciales del 14 de mayo, el candidato de la Unión Cívica Radical, Eduardo Angelós, fue derrotado por Carlos Menem.
pero aún faltaban 7 meses para la fecha de entrega del mando que debían transcurrir en medio de la hiperinflación. Ante el riesgo de la disolución del Estado y la eventualidad de un nuevo golpe militar, Alfonsín resolvió adelantar el cambio de mando a Carlos Menem para el 9 de julio de 1989, ya que esos días una escalada de saqueos se dieron en todos los comercios y supermercados del país por parte de la población marginal. Fueron unos días de mucha tensión, violencia y robos descontrolados. Hermanas y hermanos de mi patria, hace 8 años que los argentinos me eligieron presidente de la nación. ¿Cómo estaba la Argentina en 1989? Ustedes ya lo saben. Aquellos fueron días complicados para mí, pero ustedes me apoyaron, lograron que la estabilidad fuera posible. Llegaron 3 años de crecimiento, de cambio. Pero a finales de 1994 se produjo el tequila. La economía mundial tembló. Muchos creyeron que este presidente y su pueblo no iban a respetar las reglas del juego. No fue así. Y todos juntos sentamos las bases para que el mundo creyera nuevamente en nosotros. Pero aún superada la crisis mexicana, nos había dejado un problema apremiante, la desocupación. Y 1995 fue un año difícil. La economía del país se resintió. Ese mismo año había elecciones presidenciales y ustedes, nuevamente por mayoría, eligieron a este presidente por segunda vez. Volvimos a emprender la lucha y nuevamente, juntos, a partir de 1996, volvíamos a crecer. Pero los beneficios de este crecimiento, de cualquier crecimiento, no se manifiestan de forma inmediata. Y aunque este año ya hemos generado 600.000 nuevos puestos de trabajo, todavía hay muchos hermanos y hermanas sin empleo. Pero también es innegable que los beneficios ya están llegando, que los cambios ya se están produciendo. Por eso les pido que tengan fe y les aseguro, antes de 1999 pondremos a la desocupación en un solo dígito. En los próximos 4 años tendremos inversiones por más de 50.000 millones de dólares. Consolidaremos la justicia. Seguiremos luchando al máximo para lograr una mayor justicia social. Seguiremos volcando nuestros mejores esfuerzos en la educación, porque la educación es el más preciado tesoro que podemos legarle a nuestros hijos. Tenemos algunos problemas y cosas que cambiar, es cierto, pero también tenemos las soluciones, porque nosotros podemos. Quiero que en 1999 el próximo presidente de la Argentina llegue al gobierno y encuentre un país ordenado y a un pueblo que comienza a disfrutar del bienestar que se merece luego de tantos años de sacrificio. Por eso, ante estas elecciones legislativas, los invito a que pensemos juntos qué Argentina queremos, que tengamos memoria y confianza, porque hay un futuro, pero con este gobierno.
entrevista. ¿Considera usted que Menem cumplió con todo o la mayoría de lo prometido en su campaña en cuanto a lo económico? No, considero que no cumplió. Recuerdo que hablaba de salariazo y revolución productiva, y eso no ocurrió. ¿Considera usted que Menem cumplió con todo o la mayoría de lo prometido en su campaña en cuanto a lo económico? Sí, la verdad que sí, hizo una gran revolución. ¿Considera usted que Menem cumplió con todo o la mayoría de lo prometido en su campaña en cuanto a lo económico? No, de ninguna manera, porque la campaña la basó en una propaganda que después en el gobierno dice otra cosa. Más aún, dijo, si hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaba nadie. Va mejorando un poco más. El presidente dijo que estamos mejor, ¿vos estás de acuerdo? Sí, de la crisis que había el año pasado, ahora se está un poco mejor. Hay cosas que que fueron mejorando y de repente, hay que tener esperanza, ¿no es cierto? Porque si uno de repente, se va y no soluciona nada. ¿Crees entonces que estamos mejor? Sí, yo creo que sí. Que de a poco vamos a ir mejorando y que con el tiempo vamos a llegar a lo que el presidente pide y que nosotros también pedimos los ciudadanos. ¿Qué cree usted que pide el presidente? ¿Qué necesitan los ciudadanos a su vez? Pienso que el estándar de vida tiene que ir subiendo, tiene que ir aumentando y los sueldos, el estándar de vida nuestro, que de manera que nos encontremos en un momento apropiado para competir con otras naciones americanas y después con el resto del mundo. ¿Está conforme con el accionar del presidente Menem hasta ahora? Pienso que sí, yo pienso que en un año se ha hecho bastante. Lo que no ha hecho otro gobierno lo ha hecho el presidente Menem en un año. ¿Vos qué opinás? Parece bueno, hay que tener esperanza. ¿Vos estás de acuerdo con lo que ha venido haciendo el gobierno hasta ahora? Sí, en algunas cosas sí, en otras cosas no. ¿Pero considerás que estamos, como dice el presidente, mejor que hace un año? Pienso que sí. Me gusta porque hizo un gran cambio y estoy de acuerdo con la política de él. ¿Usted cree que los sacrificios que el gobierno reconoce que le pide a la gente están justificados? Sí, y pienso que el resultado de este cambio no se puede ver enseguida, hay que esperar por lo menos un par de años, como dice él. ¿Estamos, como dice el presidente, entonces en el buen camino? Para mí sí, espero no equivocarme, pero sí, yo le tengo mucha fe. Los dos periodos presidenciales de Carlos Menem, yo los recuerdo en primera instancia como primero una época donde se dieron una serie de grandes cambios en lo económico, especialmente a partir de lo que fue la introducción del plan de convertibilidad. Recordemos que Argentina venía de un periodo de años de inflación y de hiperinflación, con lo cual con remarcaciones diarias de precios y una inestabilidad económica latente, con lo cual el plan de convertibilidad generó una serie de medidas de shock que equiparó de hecho el valor del peso argentino al dólar estadounidense. Eso provocó un cambio importante en la economía del país. De lo mismo que algunas otras medidas políticas importantes que introdujo en su primer mandato, como fue la privatización de gran parte de las empresas públicas, especialmente lo que tenía que ver con con los servicios públicos, teléfono, luz, gas, agua, que eran empresas que históricamente habían sido, desde la época del peronismo, habían estado en manos del Estado y se habían vuelto ineficientes e ineficaces, ¿no? Porque no cumplían con su objetivo en tiempo y forma, y aparte de los servicios eran deficitarios y estaban teñidos de una alta dosis de corrupción. Estas medidas lograron una estabilidad económica sin inflación significativa, que ofreció un clima favorable para el surgimiento de inversiones y el ingreso de capitales desde otros países, produciéndose un marcado crecimiento del PBI. 10 años de uso. Yo a veces pienso qué agobio debe ser manejar un país como Argentina, qué agobiante debe ser, ¿no es cierto? Lo dificultoso, lo difícil reside en una cosa,
que muchos por ahí no tienen en cuenta. Por ahí gobernar países sin recursos suele ser un poco fácil, Sí. porque se pueden justificar una serie de falencias. Pero gobernar un país como Argentina, con todos los recursos... Tan rico, tan rico, poderoso. con todos los recursos Sí. naturales habido y por haber, y con recursos humanos excepcionales. Gobernarlo en medio de una crisis y en medio de un estancamiento es duro, Es durísimo. duro, No tan solo nosotros los argentinos nos preguntamos qué es lo que nos pasa, sino que vienen desde afuera, ven esto sí, y se dicen, lo pero preguntan, ¿qué hicieron de Argentina? Sí, pero esta última rebelión... Por eso yo digo, no, esto nadie tiene No, que pero ver nos ha nada. hecho daño en el Claro. exterior. Nos ha No, hecho no, al daño, contrario, ¿no? salió fortalecida. Sí, salió, Argentina. usted salió fortalecido. No, y Argentina también. El país también. Hay sí. mayor confianza en el Sí, la exterior. erradicación de capitales, de industrias y demás. Eso gravita marcha. esto? Sí, No, al marcha. contrario, todo lo contrario. ¿Cómo recuerda usted este periodo? Recuerdo que en la primera presidencia de Menem la sociedad lo acompañó, nos guste o no, fue así. Y después, cuando empezaron a verse las consecuencias del modelo, habían sido nefastas, mucha desocupación, muchas fábricas cerradas. Para las pymes fue bastante duro ese periodo. ¿Cómo recuerda usted este periodo? Y lo recuerdo bien porque, bueno, salimos de la hiperinflación, era un periodo donde había trabajo, se podía viajar, era el 1 a 1, fue una revolución, lo viví bien, me gustó. ¿Cómo recuerda usted este periodo? Y se encararon algunas cuestiones de manera correcta, pero después el anclaje del dólar sumado al déficit fiscal terminó mal. En su afán de adaptarse a la época, Carlos Menem comienza a desmantelar el modelo de Estado que su mismo partido había construido en los años 40. Y en este momento estamos en el baile, estamos en el ojo de la tormenta. Para llevar a cabo su plan, el presidente solicita poderes especiales al Parlamento. En los últimos meses de 1989, el Congreso aprueba las leyes de emergencia económica y social y de reforma del Estado, que otorgan facultades excepcionales al Poder Ejecutivo. Mientras lleva a cabo estas reformas, los planteos militares siguen golpeando al gobierno de Menem. Para poner fin al malestar castrense, en los últimos días de 1990, el presidente impulsa una doble estrategia de indultos. Por un lado, conmuta las penas de los militares comprometidos con la represión de la dictadura y los levantamientos contra el gobierno radical. Por el otro, levanta los pedidos de captura de todos los jefes guerrilleros involucrados en la lucha armada de los años 70. Con la excusa de la pacificación nacional y de la necesidad de cerrar heridas del pasado, Menem echa por tierra uno de los logros jurídicos más importantes de la democracia. 5 años después de los juicios a las juntas, todos los condenados recuperan la libertad. El 14 de noviembre de 1993, Carlos Menem y Raúl Alfonsín se reúnen en la quinta presidencial de Olivos. El motivo del encuentro es sellar un pacto para reformar la Constitución e incluir una cláusula que permita la reelección del presidente. A mediados de 1994, la Asamblea Nacional Constituyente lleva a cabo la reforma de la Carta Magna, estableciendo la posibilidad de una única reelección presidencial y acortando la duración del mandato a 4 años. De esta manera, en las elecciones del 14 de mayo de 1995, Carlos Saúl Menem vuelve a ser elegido presidente. El presidente Menem está por abandonar el recinto. Es acompañado por sus ministros que fueron confirmados el día jueves y en este momento está por salir con su hija Zulema María Eva, también visiblemente emocionada. El presidente Menem, como hemos presenciado, fue aplaudido reiteradas veces.
atraviesa los pasillos hacia la explanada de la calle de la avenida Entre Ríos con su banda presidencial que mantendrá hasta diciembre de 1999. Su hija lleva el bastón de mando. Responde esporádicamente las primeras preguntas como presidente por un nuevo mandato, el presidente Menem, quien en su discurso de poco más de 15 minutos hizo hincapié en los propósitos para este nuevo periodo, sus objetivos, entre ellos la desocupación, pero remarcando asimismo una frase que fue aplaudida, que la economía, que el hombre no tiene que estar al servicio de la economía, sino que la economía al servicio del hombre. Durante su segundo mandato, Menem profundiza la reforma estatal. En esta nueva etapa, sus objetivos primordiales son la flexibilización laboral y la desregulación del sistema de salud. Esta última, que afecta seriamente los intereses de las obras sociales sindicales, dificulta la relación del presidente con sus viejos aliados de la CGT. Por primera vez en su carrera, el líder pragmático, aclamado por empresarios y sindicalistas, debe enfrentar dos paros nacionales. Para esta época surge una nueva central sindical que enfrenta a la CGT y se opone con dureza a las políticas del gobierno, la Central de los Trabajadores Argentinos. También dentro de la CGT aparece una tendencia crítica distanciada de las autoridades sindicales, el Movimiento de los Trabajadores Argentinos. A la par que el conflicto gremial crece, el plan del ministro Cavallo da sus primeras señales de agotamiento y en 1997 comienza una recesión que no da respiro a la economía. El inicio de una nueva crisis abre los ojos a la población. La moneda fuerte y la libertad de mercado tienen un costo social demasiado alto y muchos millones de argentinos empiezan a pagarlo. Mientras la sociedad argentina asiste al nacimiento de nuevos fenómenos de protesta, como los cortes de ruta y las marchas de desocupados, la oposición recrudece y sus máximos representantes comienzan a coincidir en un mismo espacio político. Menem tuvo todas las herramientas, tuvo todas las llaves para poder en su segundo mandato, porque de hecho el éxito de sus primeros años de gobierno fue legitimado con un segundo mandato en el año 95, donde ganó por una amplia mayoría, pero sin embargo no pudo tomar las medidas económicas de reactivación que el país demandaba, entre ellas una salida de la devaluación gradual y una reactivación de la economía. De hecho, un poco uno de los grandes problemas que afectó a nuestro país fue que ese auge de importaciones que yo comentaba anteriormente produjo que una pérdida de competitividad por parte de la industria nacional, y eso hizo que muchas pequeñas empresas tuvieran que cerrar y mucha gente quedara en la calle. A eso sumado al efecto tequila también generó un aumento de los índices de desempleo y una crisis económica de la cual no tuvimos retorno y que finalmente desembocó en el año 2001.
A todo esto, en agosto de 1996, Domingo Cavallo, padre de la convertibilidad y gestor del modelo económico, tras varios meses de peleas públicas con el presidente, es desplazado de su puesto. Con los capitales extranjeros en retirada y los intereses de la deuda externa en continuo aumento, los errores y los vicios políticos del gobierno de Menem salen a la luz. Y para 1997, los problemas se hacen más evidentes. Los 6 años de convertibilidad tienen un efecto devastador sobre la economía nacional. La apertura irrestricta a los productos extranjeros hiere de muerte a buena parte de la industria local, y muchos barrios que en décadas anteriores fueron grandes polos fabriles son ahora territorio arrasado por la desocupación. Con la riqueza concentrada en unas pocas manos y el índice de pobreza ampliándose, a mediados de 1998 se inicia un largo periodo de recesión que oscurece aún más el panorama. Gobernar nuevamente a la República Argentina. Todo mundo para seguir cambiando la historia. Todo mundo para triunfar. Como el mejor ministro de Economía que tuvo la República Argentina, al doctor Domingo Felipe Cavallo. A quienes quieren perjudicar a los trabajadores, a quienes quieren traicionar a los trabajadores, están traicionando la propia patria, compañeros. Vamos a ayudar hasta que logremos los objetivos. Fuerzas de seguridad para contener, no reprimir a los manifestantes. Una muerte. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Luego de un análisis meditado y sereno, he resuelto excluirme de cualquier curso de acción que conlleve la posibilidad de competir en 1999. A los compatriotas y a los compañeros que alentaron esa esperanza les agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Quiero ser presidente, trabajar por un crecimiento equitativo para cada hombre, cada mujer, un país para todos, para todos, para todos. ¿Por qué hace eso? Se molesta, se acerca mucho. Consecuencias del pan.